la retadora. Ya, entonces, igual lo tiene escrito. Voy a ir borrando aquí. Chuta, se borró todo. Oh. Ah, es que lo escribí todo de una. Ya no importa. Las pruebas científicas. Primero, para entender esto, es que tienen que entender un poco en términos de frecuencia y el efecto Doppler. El efecto Doppler tiene que ver con las ondas. Se supone que si usted tiene una onda común y corriente, ¿ya? Digamos que ese es una estrella. Se supone que esto es una estrella. ¿Ya? Que emite luz. Y la luz va con una cierta frecuencia. Si fuera todo, estuviera quieto y fuera todo normal, se supone que las ondas se pueden representar así y irían todos con un cierto espaciado normal. ¿Ya? Entonces, a la distancia que hay entre las ondas, se supone que estas ondas son microscópicas realmente, uno acá lo dibuja, el espacio que hay entre ellas siempre debería ser constante. ¿Ya? Si el objeto que está emitiendo la onda, si el objeto que emite la onda está quieto, la frecuencia y la longitud de onda deberían permanecer constantes. Eso quiere decir que el espaciado de esas ondas, ya recuerde que, a ver, yo dibujo esas líneas, pero se supone que uno tiene una onda es más o menos así, ¿ya? Para que vayan recordando cosas que vieron en primero medio. Entonces, el dibujo que uno muestra, esa línea representa los montes. Se supone que acá donde el punto máximo de la onda va representando los montes. Eso es lo que yo dibujé aquí, para que me vayan siguiendo. ¿Ya? Los montes. Entonces esas son las líneas que va representando ahí. Ahora, la longitud de onda tiene que ver con la distancia entre esos montes. Esa es la longitud de onda. Longitud de onda. Y esa longitud de onda va a ir dependiendo de dos cosas, del medio por donde se propaga y de la frecuencia en que se vaya emitiendo. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la velocidad con, o sea, sí, velocidad. No, es cuántos pulsos se emiten por segundo. Entonces, quiero que me vayan escuchando. Una frecuencia tiene que ver con lo que voy a ir haciendo con los dedos, que es golpeteando. Entonces, esa es una frecuencia que es como constante. Entonces, si yo quisiera aumentar la frecuencia, tendría que hacer más golpeteos por segundo. O una frecuencia más lenta. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? A eso se refiere la frecuencia, que es la cantidad de pulsos que se van emitiendo por segundo. Y eso va a influir en la longitud de onda de la luz. Ahora, eso es lo que pasa en un objeto estacionario, que esta longitud se mantiene constante. Ahora, ¿qué pasa con la expansión de Hubble? El efecto Doppler tiene que ver con el efecto que cuando la estrella se está moviendo. Si la estrella se mueve, imagínense que la estrella se está moviendo para allá. Voy a borrar esto. Recuerden que el video lo voy a subir después. Entonces, lo que va a pasar varias cosas. ¿Por qué se borra la estrella? Ya. Ya. Entonces,
como se está moviendo, al momento de emitir un pulso, el pulso empieza a viajar, y al momento, y como se está alejando, el segundo pulso pareciera estar más lejos del primero. Por ejemplo, o sea, si antes era como así, y estaban todo normal, como esa se está alejando, como la estrella se está alejando, el pulso empieza a expandirse. Entonces parte así pegadito, y de a poco, muy de a poco, esto es muy sutil, se empieza a ir espaciando. Entonces, como se va espaciando por el efecto Doppler, esto es que se llama el efecto Doppler. Si tienen más dudas, busquen video en YouTube del efecto Doppler para irlo extendiendo. Eh, va a hacer un cambio en la longitud de onda y en la frecuencia. Al percibirse, al emitirse, la estrella está emitiendo siempre lo mismo, pero como se está moviendo, el receptor, que vendríamos siendo nosotros en el planeta Tierra, empieza a ver una cosa así. Una onda que viene pegadita y se empieza a alejar y alejar y alejar y alejar. Y ese es el efecto Doppler, que pareciera que el efecto Doppler es cuando el objeto que emite la onda se está moviendo y el receptor de la onda percibe que la frecuencia cambia. ¿Ya? ¿Por qué la frecuencia cambia? Va a depender si se está acercando o está alejando. Entonces, ¿qué pasa? Este efecto lo que va a ir haciendo, como se va a ir espaciando y va a ir haciendo que la frecuencia vaya cambiando, lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros aquí en el planeta Tierra, donde dibujemos el planeta Tierra, y aquí está la Tierra. Con los telescopios, obviamente, vamos a ir captando este efecto Doppler de una cierta manera. Se supone que lo que nosotros recibimos es luz, luz y ondas electromagnéticas. Y esa luz, como se está alejando y la frecuencia de onda está aumentando, o sea, realmente nosotros nos fijamos que esta luz tiende al rojo. Eso es lo que pasa. Luz. La luz tiende al rojo, a la frecuencia electromagnética del rojo. Para eso tienen que entender un poco cómo funciona la onda electromagnética. Se supone que entre... A ver si voy a buscar una imagen, ya que tengo acá internet al lado. Espectro de ondas electromagnéticas. Entonces, abrir, imaginar una pestaña y compartir. No, esto no es lo que quería. Quería la imagen. Abrir imagen. Ahí está. No, mala imagen. Elegí. Acá. No. Esta imagen. Quería imaginar la pestaña. Ahí está. Entonces, aunque está solamente visible hacia el ojo humano. Entonces, digamos que una estrella que la tengamos cerca, común y corriente, la veríamos como en amarillo, como por ejemplo el Sol, o en blanco, mejor dicho, blanco-amarillo. ¿Están viendo la onda, cierto? Sí, aquí. Entonces, está el spotlight, ya. Entonces nosotros vemos una estrella común y corriente en esta frecuencia de onda, 600 nanómetros. ¿Qué es lo que pasa? Como los objetos tienden hacia el rojo, o sea, de 600, que era lo que deberíamos estar recibiendo, estamos recibiendo, no sé, pues 650. Lo que ocurre, la conclusión a la que se llega es que esta estrella
se está alejando. Entonces la conclusión es cómo la onda de luz se corre hacia el rojo, se concluye que la estrella se está alejando. Y cuando uno empieza a ver todas las estrellas habidas y por haber que uno pudiera estar estudiando en el cielo, se empiezan a dar cuenta que todas están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el universo, la conclusión es que el universo se está expandiendo. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Si usted tiene una explosión en un lugar como el universo, que es vacío en el fondo y se va llenando, entonces usted tiene la explosión y todo se empieza a expandir, expandir, expandir. Y esa expansión nunca ha parado. Y de hecho, a medida que van pasando los años, mejor la detecta. Entonces, esa es la primera y gran prueba de que el universo viene de una explosión. De hecho, si se hace como el cálculo inverso de esta expansión, o sea, si yo hago, bueno, qué tanto de dónde se está expandiendo cada estrella, se supone que vienen como de un punto en común. Y eso es lo que han ido concluyendo los científicos. Eso tiene que ver con la teoría del Big Bang. ¿Ya? Esa es la primera prueba. La segunda prueba no la van a entender tanto, pero igual se las voy a explicar. No es tan decidora como la expansión de Hubble. ¿Qué pantalla estoy compartiendo? Esa, ya. Que es la radiación cósmica de fondo. La segunda prueba es la radiación cósmica de fondo. Entonces, básicamente la radiación cósmica de fondo ¿cómo podría explicarlo? Es que se supone que nosotros tenemos una cierta luz visible y la radiación cósmica vendría siendo como esa luz que no es tan visible, entre comillas. A ver, se supone que nosotros podemos ver nosotros estamos acá en la Tierra y podemos ver estrellas. Podemos ver ahí, vamos a ver estrellas. ¿Ya? Se pueden ver millones y millones de estrellas. Pero ¿qué es lo que pasa entre esos espacios que están vacíos? Esos espacios que están vacíos, uno pensará que están vacíos, pero realmente no lo están. Si uno ve con como microscopio, o sea, telescopios buenos, ese vacío empieza a emitir una radiación. ¿Ya? Esa radiación se supone que al estudiarla viene de ciertos átomos que se fueron enfriando al principio del Big Bang. Se supone que el Big Bang explotó y se fueron formando ciertas estrellas, pero cierta materia no se fue parte de esas estrellas y se fue enfriando como en el fondo del universo y empezaron a hacer unos ciertos cuerpos negros que se les llama. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que dice la radiación cósmica de fondo? Es que estos espacios negros no son tan negros y esa radiación que emiten significa que acá hubieron cuerpos que se fueron enfriando. ¿Ya? Acá existen cuerpos
que se enfriaron al principio del Big Bang, que emiten una cierta radiación. Y en el fondo lo que dice es súper simple, como que el universo no está para nada vacío. Uno pensará que está vacío, pero no, no está para nada vacío. Y incluso en los sectores oscuros, del universo se detecta materia primigenia, que le llamaba. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la idea de la radiación cósmica de fondo? En el fondo lo que dice es que el universo no está vacío y que incluso donde nosotros no vemos nada existe una cierta materia que tiene que ver con la materia primigenia que salió al principio del Big Bang. ¿Ya? ¿Estamos claros con ese punto? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿No? Estoy mirando. Ahí dijeron como en la ambulancia. Sí, el efecto Doppler es como con la ambulancia, solamente que en vez de ser una onda electromagnética es una onda sonora. Por eso se escucha así como distinto cuando va pasando, así como wiu, 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 wiu. Se escucha más agudo o más grave dependiendo si se va acercando. Eh, ya. Eh, ¿Alguna duda de la radiación cósmica, chicos? No. ¿No? ¿Nadie no tiene ninguna pregunta? Ya. El otro, el otro, la otra prueba que existe del Big Bang es la abundancia de los elementos primordiales. ¿Qué significa eso? Que si uno empieza, o sea, cuando los científicos analizan de qué están compuestas las estrellas y los distintos cuerpos que hay en el universo, se dan cuenta que en su mayoría se componen de hidrógeno, helio, deuterio, deuterio y esos son principalmente. ¿Ya? Ahora, estos elementos son todos livianos, ¿ya? Ya había dicho que el hidrógeno es un protón y un electrón, el helio son dos protones y puede tener uno o dos electrones, incluso podría decirse, se pueden encontrar con más. Y el deuterio vendría siendo como, el deuterio es como una combinación especial de hidrógeno y es un tipo de hidrógeno que em, no tiene electrón, sino que tiene un protón y un neutrón. Es como que si hubiera llegado un neutrón y le sacó el electrón y se quedó así, ¿ya? Te lo escribo. Es un protón y un neutrón. Ya, si se fijan, no es un elemento neutro, porque tiene carga positiva y no tiene negativa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto cuenta como una prueba del Big Bang? Lo que pasa es que por esta explosión, el cómo se conformaron los distintos elementos de la tabla periódica tiene que ver con un tema probabilístico. Y eh, la conformación de los elementos conocidos, o sea, tabla periódica, al momento de una explosión como el Big Bang, su formación depende de una probabilidad. Y
si se calcula, esta probabilidad indicaría que la mayoría de los elementos formados deberían ser los más livianos, que vendrían siendo el hidrógeno, o sea, hidrógeno, helio y deuterio. Entonces, por un tema probabilístico, en una explosión como el Big Bang, que a todos estos se han intentado hacer como réplicas pequeñas los, en los, en los laboratorios, por un tema probabilístico se deberían formar los elementos más livianos, como más, así, o sea, tiene que haber más hidrógeno, más helio y más deuterio, por un tema de probabilidades. Y con los estudios que han ido haciendo de las distintas estrellas y de los distintos cuerpos que existen en el universo, se han dado cuenta que sí es así. Entonces, por eso, la abundancia de los elementos primordiales es una prueba de que hubo algo como el Big Bang, ¿ya? Si bien es la teoría como la teoría de turno de la creación del universo, es como la más probada, ¿ya? Y tienes que recordar cómo funciona la ciencia. La ciencia siempre funciona con teorías. La teoría que más pruebas tiene, ¿ya? Por ejemplo, con el tema de la fuerza, antes existía la teoría de Newton, todo lo que dijo Newton sobre el universo y las fuerzas, hasta que llegó la teoría de Einstein de la relatividad, que vino a hacer una mejor teoría y actualmente es la teoría de Einstein la que se considera como cierta, hasta que llegue una nueva teoría que sea más completa y mejor, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con la teoría del Big Bang. Esa es la teoría que más pruebas tiene hasta el momento y se va a continuar creyendo como cierta hasta que encuentren algo que les cambie la teoría o se la complemente o se la pruebe más, ¿ya? Y nos crea, creo que el último eh, de la evidencia es que vendría siendo pero esta más que nada que vendría siendo eh, la evolución y distribución de las galaxias, ¿ya? Cuando se hacen modelos computacionales de un evento como el Big Bang, o sea, mucha cantidad de átomos juntados en un punto y de repente que explotan, está aplicando todas las leyes conocidas de la física, se puede hacer como ¿cuál es la palabra? Una se me olvidó. Como una reconstrucción de lo que pasó al principio, por así decirlo. Es como un modelo a seguir, que la computadora va, analiza las condiciones iniciales y empieza a predecir lo que va a pasar. Ya eso es como un modelo. Así todo no es la palabra que quería decir, pero para que no entiendan. Y las cosas que van arrojando las computadoras coinciden con las que hay en el universo, o sea, las formas de las galaxias, las típicas que ustedes conocen, que no sé, pues acá hay una estrella gigante y tiene, o bueno, un agujero negro y tiene un montón de estrellas repartidas, no sé, pues que está el Sol y los planetas. Todas esas formas se pueden predecir en un modelo matemático y físico en computadora y coincide con lo que se ve. O sea, el universo tiene esas formas y no es coincidencia. O sea, eh, se fue formando de esa manera porque las leyes de la física hicieron que se formaran de esa manera. Y al momento de comprobarlas y de probarlas,
coinciden. Entonces esa es como la cuarta de las más importantes de evidencias del Big Bang. ¿Ya? Eso vendría siendo la clase, chicos. Queda 1 minuto 15 segundos de la reunión de Zoom. Próxima clase vamos a hablar sobre el sistema solar. ¿Ya? El cómo se formaron los planetas y la formación de los planetas en general. Y luego deberíamos ir viendo las distintas leyes universales como la gravitación de Newton, las leyes de Kepler, y irnos acercando hacia la relatividad. ¿Ya? Eso, chicos, espero que les haya gustado la clase. Se la voy a subir a YouTube y les publico el link en Zoom, por si acaso. Eso, hasta la próxima, amigos. Deje su like, suscríbase, Chao, profe. etcétera. Chao, chao.